en clase, pero supongo que ya tienen buena idea de lo que es un antibiótico. Pues, perdón, creo que mi compañero Kevin levantó la mano primero. Sí, Kevin levantó primero la mano. ¿Sí, Kevin? Son sustancias que destruyen o que provocan la lisis celular de las bacterias, en este caso. No necesariamente la lisis. ¿Alguna otra definición o idea que tengan de los antibióticos? Sin googlear. ¿Pueden inhibir la síntesis de la pared celular? Ok, sí, pero en general, antibiótico, una definición general de antibióticos. Reduce la carga de, bueno, la cantidad de bacterias bueno, no siempre la muerte, a veces como que inhibición de procesos celulares. Bueno, sí, también. Otra definición de antibióticos u otra característica de los antibióticos. Pues bueno, en general es lo que se le inyecta a los pacientes cuando tienen alguna enfermedad producida por bacterias. No sé si estoy bien. Ok, no necesariamente inyectado, también pueden ser tomado, pero está bien. Otra idea que tengan. ¿De dónde los sacamos esos antibióticos? Algunos son de hongos, otros son de, por ejemplo, de plantas, que pues, el del sistema inmune de las plantas es básicamente sustancias químicas, entonces se utilizan a veces esas. También se pueden hacer sintéticos, creo, o bueno, más que nada modificaciones de otros, como de la penicilina, que hay varias modificaciones, y Sí. también incluso de otros animales, o por ejemplo, otros microorganismos. Ok, sí, otros microorganismos. Bueno, tienen una idea bastante clara, aún no han llegado a ese tema, pero pues sí tienen una idea de lo que es. Entonces, son sustancias químicas, aquí estamos hablando específicamente de sustancias químicas en general, pueden ser naturales, la mayoría son naturales, principalmente por microorganismos, muchos hongos, bien, bacterias también, del género Streptomyces, de ahí se sacan muchos. Pueden ser semisintéticos, como bien lo mencionaban, de esos naturales se puede modificar la molécula y tiene, por así decirlo, una parte sintética y una parte natural, o pueden ser completamente sintéticos, que estos se fabrican en laboratorio. Y se utilizan los antibióticos pues para tratar infecciones bacterianas. Entonces, aquí mucho ojo y también bueno, deben de saberlo, los antibióticos son exclusivos para bacterias, exclusivos. Un resfriado, por ejemplo, no lo vamos a poder, un resfriado por virus, por ejemplo, el coronavirus o algún otro adenovirus, gripe común, influenza, etcétera, no lo vamos a poder eliminar con antibióticos. Los antibióticos son específicos de bacterias. A veces se puede tener una coinfección, que tenemos un virus, al estar nuestro sistema inmune debilitado, nos puede o podemos tener una coinfección con bacterias, y en ese caso pues sí se administra un antibiótico, pero no es porque sea el agente principal el virus, no es para el virus, es para la bacteria. Entonces son exclusivamente, antibióticos son exclusivos para bacterias, para virus no, para hongos tampoco, para parásitos tampoco, exclusivos bacterias. Okay, entonces hay varias técnicas, ya las van a ver en clase, para poder determinar la susceptibilidad de una bacteria a un antibiótico. Ahorita sabemos, y ya la OMS lo ha declarado, emergencia mundial, porque se están terminando los antibióticos disponibles. Bueno, no tanto que se estén terminando, más bien la eficacia de los antibióticos disponibles ya no es la adecuada. Las bacterias ya están desarrollando mecanismos de resistencia a la mayoría de los antibióticos disponibles, y esta resistencia se está expandiendo para todos los géneros o los más comunes de bacterias que causan infecciones. Por eso es muy importante el poder
el hacer una vigilancia de susceptibilidad a los antibióticos. Entonces hay varias técnicas, ya las van a ver, pueden ser técnicas en caldo, como las diluciones, hacer diluciones en caldo con el antibiótico. De esa técnica de caldo puede ser macrodilución, es decir, en tubos grandes, 3-4 mililitros de medio, o puedes hacerse en microdilución, que la microdilución es la más utilizada, ya que necesita muy poco medio para poderse realizar y ya hay un protocolo estandarizado para la microdilución. Vamos a ver algunos de los manuales que se utilizan para realizar estas técnicas. Por otro lado, también tenemos la difusión en agar, que es la práctica que vamos a ver hoy, que es la de antibiograma. Entonces, la difusión en agar es el método más empleado en los laboratorios para determinar la susceptibilidad a un antibiótico. Es decir, si nosotros, o un ejemplo sería que nosotros vamos por una infección, puede ser en la garganta, es la más común, vamos con el médico nos receta un primer antibiótico, que es un antibiótico de amplio espectro, es decir, para varios tipos o varios grupos microbianos o bacterianos, ya hablando pues, más específico, pues son para bacterias. Y si nosotros terminamos el tratamiento o lo interrumpimos y seguimos con el problema de infección, entonces quiere decir que ese antibiótico no nos está haciendo suficiente efecto, no es el adecuado o la bacteria es resistente. Entonces ya se hace un cultivo microbiano y se le pide al laboratorio hacer un antibiograma, revisar la susceptibilidad. Entonces se aísla la bacteria, ustedes ya saben aislarla, en los medios de cultivo, selectivos y diferenciales, ya que tenemos un medio puro, a ver si podemos hacer la prueba de susceptibilidad. Todavía no se pone en la presentación. Ahí se me fue la onda, perdón. Prueba de susceptibilidad. Sí, se manda al laboratorio y se hace una prueba de susceptibilidad que la primerita que se hace de rutina es el antibiograma. Comúnmente para microdilución es a nivel de investigación. Antibiograma ya es pues a nivel de un procedimiento de laboratorio para decirle al médico, esta bacteria que trae infección el paciente es sensible o resistente a tales antibióticos, y así el médico ya puede seleccionar el antibiótico más adecuado para que surja efecto en en el paciente. Okay, entonces déjenme compartirles la presentación. Permítanme tantito. Ok. Entonces, como les comentaba, este es mediante difusión en agar. Son unos discos de, puede ser, por ejemplo, papel filtro, o es un papel muy similar al papel filtro, que están impregnados con cierta cantidad de antibiótico. Este disco de antibiótico lo colocamos sobre una placa que está previamente inoculada con el microorganismo. La dejamos incubar. Comúnmente son 24 horas, pero también depende del antibiótico y pues obviamente también de la bacteria en el crecimiento, pero pues la mayoría de las bacterias crecen bien a las 24 horas. Y vamos a ver una inhibición. Entonces, esta inhibición, que se le denomina lo de inhibición, es el que vamos a comparar con tablas donde vienen los rangos para ciertos antibióticos y para cierto grupo de antibióticos. Ahorita lo vamos a ver, se los estoy platicando de manera general para adentrarlos al tema. Y esta
Este diámetro pues es proporcional, o bueno, comparándolo con las tablas, nos indica si es resistente o sensible la bacteria. Y aquí mucho ojo, no porque vean un halo muy grande quiere decir que es susceptible. No, siempre lo deben de comparar con bueno, hay dos manuales en los que se pueden basar para compararlos, que son los manuales que ya están estandarizados, que uno es un manual hecho por un instituto en Estados Unidos, que es el CLSI. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y ese instituto hace manuales, protocolos, que ya están establecidos universalmente para poder determinar la susceptibilidad a antibióticos. Otro es también el EUCAST, que es similar, igual un instituto, pero a nivel de Europa nada más. Esos son los dos institutos que crean manuales para poder determinar la técnica adecuada y también poder determinar, o mediante los rangos, indican los rangos en el cual nos podemos basar para determinar si la bacteria es sensible o es resistente. Pero ahorita lo vamos a ver más a detalle ya el manual del CLSI, que es el universal. El otro es a nivel de Europa, que es el EUCAST. Pero bueno, volviendo a cómo se realiza este procedimiento, el antibiograma, pues el objetivo, como ya les comentaba, es de medir la susceptibilidad de una cepa bacteriana que se sospecha es la responsable de una infección, que puede ser resistente a uno o varios antibióticos o puede ser sensible, lo que se desea determinar. Entonces, esta sensibilidad se revisa in vitro, es decir, a nivel de laboratorio, que es un requisito previo para revisar la eficacia in vivo, que ya es a nivel de humanos, para el tratamiento del antibiótico. Para esto, pues ya se realizaron muchos estudios, ya se comprobó bien la eficacia del antibiótico, se hicieron análisis de farmacocinética, farmacodinámica, para ver las concentraciones y todo. Eso ya es más a detalle en cómo se fabrica un antibiótico, no lo vamos a ver. Pero para esto pues ya está regulado ese antibiótico. Y aquí nuestra labor como laboratoristas es revisar la susceptibilidad de ese antibiótico para decirle al médico es sensible o es resistente a este antibiótico, y al médico poder darle el tratamiento adecuado al paciente. También un segundo objetivo del antibiograma es, como lo que les comentaba, seguir la evolución o hacer una farmacovigilancia de estos antibióticos a las bacterias, ya que es un problema de emergencia. Se nos está acabando la eficacia de los antibióticos actuales. Entonces, por eso su uso debe de ser muy controlado, solamente específico para un verdadero problema por bacterias. Okay. Entonces, primero lo que debemos de tener para realizar es un antibiograma o cualquier prueba de susceptibilidad en general o pruebas bioquímicas, ya se los comenté. Lo primerito es tener un cultivo puro de la bacteria que vamos a probar. De igual forma, como les comenté en las pruebas bioquímicas, necesitamos un cultivo puro para estar seguros que esa prueba bioquímica o que esa susceptibilidad es específica de la bacteria que estamos probando. Si tenemos un cultivo mixto, no vamos a saber, por ejemplo, si la susceptibilidad fue de E. coli o es de Pseudomonas, por decir algo, ¿no? Entonces vamos a tener resultados falsos. Por eso siempre es muy importante tener un cultivo puro.
para tener este cultivo puro, ya sabemos, podemos utilizar medios de cultivo selectivos y diferenciales. Entonces, lo primero es esto, el aislamiento del patógeno o patógenos, puede ser por más bacterias, comúnmente es por una, pero pueden ser por más, ya dependiendo del tipo de infección y también del sistema inmune del paciente, etc. Comúnmente, pues, el procedimiento de identificación se hace a la par, entonces primero ya que se aísla, se identifica y a la par se hace la susceptibilidad. Entonces, mezclas de diferentes microorganismos no deberían probarse en una placa de ensayo de susceptibilidad, por lo mismo, no vamos a saber si la susceptibilidad es de E. coli o es de Pseudomonas si tenemos un cultivo mixto. Entonces, para hacer la susceptibilidad ya se tiene establecido por este manual que les comento del CLCI, se tiene un medio establecido para realizar la susceptibilidad, tanto en microdilución como en agar. Este es para los dos. Se utiliza el agar Müller-Hinton. Este es por las razones principales, es porque se tiene una reproducibilidad aceptable de lote a lote, es decir, si nosotros usamos un lote diferente para cada, o que se nos termine el medio y lo compramos otro nuevo, comúnmente tiene buena reproducibilidad, van a salir los mismos resultados aunque sean lotes diferentes del medio de cultivo. Es bajo también en inhibidores, hay algunos medios de cultivo que tienen algunos componentes que pueden inhibir a los antibióticos y entonces ya no vamos a saber, al igual, si la inhibición es por la bacteria o es por algún componente del medio. Entonces ya la composición de este medio se sabe que no tiene inhibición sobre los antibióticos probados. Y también tiene un crecimiento satisfactorio para la mayoría de los patógenos no fastidiosos. Entonces, este es el medio. Bueno, si es en dilución, pues utilizamos caldo Müller-Hinton. Ya si es por difusión, que es ya utilizando los discos de antibióticos, ya se utiliza el agar Müller-Hinton. Pero pues en general es el medio Müller-Hinton. Caldo si es en dilución y agar si es por difusión, que es con los discos. ¿Okay? Eso es lo primero. Lo siguiente es que se debe de estandarizar un inóculo del microorganismo a probar. Esto también porque ya está establecido esos estándares, cierta concentración del antibiótico para cierta concentración también del inóculo de la bacteria. Si tenemos un exceso de bacterias, vamos a tener falsos porque ya está establecido un límite de la concentración del antibiótico con la cantidad del inóculo. Entonces debemos de tener el inóculo preparado a cierta cantidad de bacterias, que comúnmente se utiliza la escala de McFarland. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella. Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien me puede comentar de qué trata? Bueno, la escala de McFarland nos dice por medio de la turbidez, más o menos la celularidad que tiene el tubo que evaluamos. No recuerdo exactamente en la escala de McFarland cuál es la solución, pero es no de sulfato de bario, ¿no? Sí, sulfato de bario, sí, creo que sí. Sí. Y lo dice, o sea, comparas el tubo que tienes tú creciendo en el medio, por ejemplo, en un caldo, y la absorbancia es proporcional al número, a la celularidad, y nos viene dando, o sea, en las absorbancias, qué celularidad es la que hay. Exactamente. Entonces, como bien lo comenta su compañero, para los que no lo conozcan, la escala de McFarland es una serie de tubos preparada
que ya tiene cierta turbidez. Entonces, esa turbidez es el equivalente a cierto número de bacterias. Entonces, comúnmente lo preparamos al 0.5 de McFarland, que esto es equivalente a 1.5 por 10 a las 8 unidades formadoras de colonias. Aquí nos menciona cierta absorbancia, que es equivalente al 0.7, por ejemplo, el 5 de McFarland, pero esto realmente depende de la bacteria. Sabemos que las bacterias tienen diferente tamaño, entonces mientras más grande sea la bacteria, vamos a necesitar menos inóculo, por así decirlo, para llegar a tal absorbancia o tal turbidez. Entonces realmente es específico de la bacteria, la absorbancia. Ya se tiene establecido para la mayoría de los microorganismos que la escala de McFarland sea entre 0.08 y 0.12 en absorbancia, más o menos. Entonces no se basen tanto de aquí en lo que viene en esta tablita. Es un ejemplo porque si lo vemos aquí dice que el tubo 0, pues tenemos absorbancia 0. Aquí tenemos que el 0.5 es alrededor de 0.07. El 3 de McFarland es equivalente al 0.84, pero no, ya lo hemos visto, ya se ha comprobado que esto depende realmente del tamaño también de la bacteria. Entonces, también a nivel ya del manual del CLSI, se establece que se tenga una absorbancia entre 0.08 y 0.12 para poder probar o para poder tener un inóculo aproximado a 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias. Okay. Lo podemos hacer de dos formas. Uno, podemos tener comercialmente, ya venden esa serie de tubos, y nosotros visualmente, así como lo vimos en el... no, todavía no lo vemos, lo vamos a ver ahorita en el video, perdón. Ahorita vamos a ver en el video, el ajuste se hace con el espectrofotómetro. Tomamos unas colonias, las suspendemos en solución salina y medimos la absorbancia. Esa absorbancia se mide a 625 nanómetros y debe de ser, bueno, aquí lo especifica 0.08 a 0.10 para el estándar de 0.5 de McFarland, pero les digo, depende realmente de la bacteria. Y el método que se utiliza o al que se le denomina por difusión en agar es el método de Kirby-Bauer. Así se conoce, método Kirby-Bauer, antibiograma o método de difusión en agar. Todo esto es en agar. ¿Okay? Entonces... Maestra, ¿sí? perdón, una duda ahí, es que creo que, perdón, me confundí. Entonces va a depender básicamente del tamaño de la bacteria, la concentración del tubo. Para la absorbancia, perdón. Ahí es donde me confundí. Ok. Sí, para la absorbancia. El tubo siempre va a tener la escala, siempre va a tener una misma absorbancia, pero para nosotros tener un equivalente realmente depende del tamaño de la bacteria. Se debería de ajustar dependiendo de cada bacteria. Ok, pero perdón. Lo importante aquí es tener esta cantidad, 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia. Y la absorbancia va a depender del tamaño de la bacteria. Ok, está bien. ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda de esta parte para pasar al video? ¿No? Tomaré su silencio, ¿cómo no? Entonces, vamos a ver bien el video de la práctica. Como ya les comentaba, se hace esta técnica de antibiograma, se hace en agar. Se ponen los discos de antibióticos impregnados con cierta concentración del antibiótico sobre una placa previamente inoculada
con la bacteria. Y este inóculo está ajustado a cierta cantidad de bacterias, que es 1.5 por 10 a la 8. Que dependiendo de la bacteria, el rango va de 0.08 hasta 0.12 para tener un equivalente al 0.5 de McFarland. ¿Okay? Entonces vamos a ver el video. Ay, permítanme quitar la presentación y volverla a poner porque si no, no se va a escuchar. Bueno, aunque es lo mismo, es musiquita como los otros videos, pero como quiera, déjenme, se los vuelvo a compartir. Ok, entonces nada más confírmenme, déjenme ponerle play y nada más confírmenme que todos lo estén viendo. Sí, señora profesora, y sí se escucha Todo bien. en orden, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver el video.
Ok, ¿tienen alguna duda del procedimiento en el video? Sí, maestra, yo tengo algunas. Cuando puso el hisopo, eh, cuando la persona puso el hisopo en las placas, estas placas eran, a lo mejor va a sonar un poco obvio, pero estas placas eran placas con agar o eran placas así, solas. Cuando hizo la estría simple así con el hisopo, no sé si recuerde. ¿Y es qué pasa? ¿Que eran solas o eran con agar? Yo pienso que son con agar, pero no sé, por si las moscas. Sí, son placas con agar, porque se siembra en la superficie. Ah, ok. Y la otra era que cuando puso perdón, cuando la persona puso el asa bacteriológica y la sumergió en la suspensión bacteriana, bueno, pues la sacó, pero y luego después, no sé si yo me confundí, pero creo que la volvió volvió a esterilizar el asa, o a lo mejor creo que ahí no vi muy bien, porque creo que el asa bacteriológica la acercó mucho al mechero. Ok, bueno, para aclarar ese punto, sí fui yo la del video. Yo tengo esa maña. Es una maña que tengo de hacer eso, Ah, porque ok. el filamento es lo que debe de entrar, pero muchas veces el líquido está muy, muy abajo y tenemos que introducir pues más el medio. Muchas veces no se puede inclinar lo suficiente el tubo para que entre. Entonces, aparte del filamento, también entra parte del mango, por así decirlo, del asa. Entonces, yo asegurarme, porque a veces pues lo podemos tocar con las manos o con los guantes y pues esa parte ya no estaría estéril. Yo para asegurarme de eso es que cuando introduzco el filamento y que sé que tengo que irme más al fondo, también vuelvo a pasar con el mechero. El tubo lo vuelvo a acercar para asegurarme que esa parte también ya va a estar estéril, la que va a entrar. Pero eso es una maña que tengo, que la adquirí. Lo pueden hacer o pueden no hacerlo, eh, pero ya es por inercia, no me di cuenta de esa parte en el video. Entonces, esa realmente no es necesario hacerlo. Pero yo lo hago por eso, para asegurarme de que el, el mango pues también se pase por la flama, porque nosotros nada más ponemos el filamento al rojo vivo, no ponemos el mango porque también se calienta y nosotros, bueno, por la misma conductividad del metal se pasa el calor y estaría ya muy caliente para nosotros manipularla. Entonces por eso, no sé, el mango no se debe de flamear o no tanto como esterilizar el filamento. Entonces yo nada más lo que hago es eso, introduzco el asa y la parte del filamento del mango que también sé que va a entrar, le doy una pasadita, una ligera pasada por si yo no me di cuenta, lo toqué o algo y evitar ahí una contaminación. Hasta ahorita no tengo problema con eso, pero esa parte pues sí realmente es de sobra. No me di cuenta en el video. Ah, ok. Entonces, Buena la sí, no, opción. sí, no se preocupe, sí. Sí, de hecho, pues creo que también pues es bueno para, como usted dice, para evitar contaminación. Pero no sé, no, o sea, no, básicamente pues no se pasa el aro, ¿verdad? Solamente va a pasar o sea, no va a esterilizar vaya, el circulito, por así decirlo, sino que va a esterilizar nada más el mango, ¿verdad? Así nada más una pasada rápida. Es que primero es esterilizar el filamento del asa, ya que tomamos las colonias, hay que introducir ahora sí el tubo dentro, pues en la suspensión. Entonces nada más lo paso así ligeramente el mango del asa para evitar alguna contaminación en el tubo, porque al final lo tenemos que homogenizar, ya sea en vortex o a mano, y parte de la suspensión que puede llegar hasta la tapa.
Entonces, en la tapa, pues es donde es más fácil una contaminación. Yo por eso doy una ligera pasada para evitar eso. Que por el mango yo lo manipulé, al manipularlo, que se haya manipulado, lo toqué y yo haya dejado algo de microorganismos ahí que en la tapa se pudieran quedar. Por eso es muy importante flamear antes y después de abrir un tubo. Y como aquí también se introduce pues el asa, por eso le doy así una ligera pasada para evitar también esa contaminación. Ah, ok. Sí, está bien. Muchas gracias, maestra, por la explicación y ahí disculpe. No hay problema. Muy observador. ¿Algún otro duda que tengan sobre la metodología? Realmente es sencillo, algo laborioso, si se tienen muchas muestras, pero es sencillo cómo hacerlo. Disculpe, maestra. Uh-huh. Siempre vamos a ajustar a 625 nanómetros y vamos a buscar que nos dé una absorbancia de 0.08 a 0.10, ¿verdad? Sí. Esa es regla, en base al método de Kirby, pero es por el CLSI, ese es el que da esa orden, por así decirlo. Exactamente. Ok. Maestro, de igual manera, ¿qué agar fue el que se utilizó cuando hicieron las estrías simples que fueron 3 veces? Es agar Müller-Hinton. Aquí hay una cosa que hay que aclarar. Si ustedes ven en el manual y comparan la metodología del video con el manual, no va a ser la misma. Se modifica ligeramente por fines prácticos. Nosotros en práctica no podemos ajustar el inóculo por falta de tiempo. Es muy poco el tiempo el que tenemos. También es un solo espectrofotómetro con el que se cuenta. Entonces, para que todos ajusten su inóculo es muy tardado y nos llevaríamos más de 2 horas. Por eso no se hace. Se utiliza un cultivo de 24 horas, que para fines prácticos está bien, pero para fines ya de investigación o de reporte de resultados no se debe de utilizar un cultivo de 24 horas. Debe de ajustarse el inóculo primero. Otra cosa es que también en práctica no utilizamos el agar Müller-Hinton, se utiliza agar nutritivo, pero les digo, es para fines prácticos, para que ustedes aprendan a hacer la técnica. Pero ya a nivel de investigación o a nivel, como les comento, de reporte de resultados en un laboratorio clínico para determinar la susceptibilidad, así es la manera correcta en cómo se debe de hacer. Entonces, se dio la oportunidad de que pues fue ahora en línea y se les pudo enseñar el procedimiento correcto de cómo se debería hacer. Pero en práctica no lo hacemos así. No se ajusta el inóculo, se utiliza un cultivo de 24 horas. Igual sí se humedece en el hisopo y se hacen las estrías, pero es agar nutritivo, no es agar Müller-Hinton. Entonces nada más quiero que queden claras estas observaciones, porque ustedes lo pueden comparar con el procedimiento del manual y sí lo van a ver diferente, no van a ver la parte de ajuste del inóculo. Profe, ¿Sí? y por ejemplo, con esas bacterias que mencionó que son difíciles de cultivar o que requieren algún tipo de hormona que pueda interferir, ¿qué medio se usa aparte del Müller-Hinton? No hay ningún otro establecido para realizar susceptibilidad. Solamente, si mal no recuerdo, con Haemophilus se puede utilizar el mismo agar Müller-Hinton, pero adicionado con sangre. Es la única modificación que yo conozco que viene en el manual del CLSI, que se puede utilizar ese medio, porque Haemophilus pues sabemos que es un microorganismo fastidioso y es el mismo medio, pero adicionado con sangre. Ah, ok. Gracias. Algún otro no se debería de utilizar por ese riesgo que hay de que pueda interferir con el mecanismo de acción del antibiótico o lo pueda
inhibir. ¿Okay? ¿Alguna otra duda del procedimiento para pasar un poquito al manual y explicarles del manual? De mi parte, no, maestra. ¿Alguien más? Hay 30 y tantos en este grupo y nada más participan como menos de 10. No, maestro, ninguna duda. No estoy viendo el chat, entonces por si alguien puso alguna pregunta. Creo que no. Ahorita me estoy fijando. No, maestra, Ok. ninguna pregunta. Todo claro, profesora, gracias. Bueno, nada más vamos a hacer un pequeño resumen de la técnica que se hace en el laboratorio a nivel práctico. Lo que hubieran hecho ustedes en el laboratorio es un cultivo de 24 horas en caldo de E. coli y Staphylococcus aureus. Introducimos un hisopo estéril. Igual le damos unas vueltecitas antes de sacarlo. Pasamos el hisopo por las paredes para escurrirlo. Ya después de esto, en una placa de agar nutritivo, hacemos una estría simple, pero muy, muy, muy cerradita. Esto es con la intención de que ningún cachito de la placa quede sin inóculo, porque también eso es muy importante al momento de hacer esta técnica. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar unas placas horribles. Si se fijan bien o si encontramos una placa adecuada, vamos a poder ver que hacen la estría muy mal o muy abierta, en el que luego no sabemos si el halo de inhibición corresponde pues al antibiótico o es porque no se inoculó correctamente la placa. Por eso hay que realizar muy bien la inoculación de la placa. Es por esto que se realiza esa rotación de la placa al inocular, es decir, pasamos primero una primera estría bien cerradita por toda la placa, volteamos la placa y con el mismo hisopo lo rotamos ligeramente el hisopo y lo volvemos a inocular. Otra vez, una tercera ocasión, volvemos a girar la placa, volvemos a girar el hisopo y volvemos a hacer una estría completamente cerradita. Esto es con la intención de que toda la superficie del agar haya crecimiento del microorganismo, que no queden huecos, porque después de esos huecos no vamos a saber si fue por efecto del antibiótico o porque no hubo inóculo. La dejamos reposar de 3 a 5 minutos, esto por si aún hay un poco de exceso de medio que se absorba bien en el agar. Y ya después, con unas pinzas estériles, las podemos esterilizar así en alcohol y a la flama directa, vamos a colocar los antibióticos sobre el agar. Aquí, si ven en esta imagen, esta es otra variante de los antibióticos. Este se le denomina unidisco porque es un solo disco, pero en ese disco tiene varios antibióticos en cierta concentración. Entonces se puede utilizar este unidisco, obviamente es más caro, o se pueden utilizar los discos o los unidiscos que vimos en el video. Pero de igual forma, independientemente sea estos, o sea, sean los multidiscos o los discos individuales, hay que dejar caer los disquitos sobre el agar. No hay que tocar con las pinzas, porque también si nosotros tocamos con las pinzas, estamos quitando parte del inóculo. Y de igual forma, no vamos a saber si fue por falta de crecimiento o por acción del antibiótico. Por eso es muy importante evitar tocar con las pinzas. Otra cosa muy importante aquí, que también pasa, y a todos nos puede pasar. Si estamos poniendo el disco y que por alguna razón se nos cayó y cae dentro de la placa, o si cae afuera ya no se puede usar ese disco, ya no lo podemos volver a utilizar, porque desde el momento en que tocó la mesa, ahí ya se depositó antibiótico y ya va a bajar la concentración del antibiótico, aparte de que ya está contaminado. Si cae dentro del agar, ahí hay pues menos problema, pero ya no se mueve. Si el disco cae, se les resbala o lo que sea,
pero cae dentro de la placa, ya no se mueve, no se quita y se pone en la posición que ustedes lo querían poner. No. Por lo mismo, hay muchos antibióticos, la gran mayoría, inmediatamente que toca el agar, ya se depositó antibiótico ahí. Y se nota cuando pasa eso, porque en un pedacito del agar hay ahí un punto, o se notan las pinzas donde lo agarraron, porque es difícil manipularlo, donde no hay crecimiento. Entonces no hagan eso. Si se les cae, ya no se quita. Ahí donde cayó, ahí quedó. Si quedó muy pegado al contorno de la placa, pues volvemos a poner el antibiótico en la posición correcta, pero ya no se quita. Donde cayó, ahí se queda. Se puede repetir el disco o lo que sea, pero ya no se quita. Ni tocar con las pinzas el agar, porque igual vamos a quitar inóculo. Y se nota cuando pasa eso. ¿Ok? Disculpe, maestra, ¿a qué concentración debe de tener la solución salina para ya traspasar a inocular en el Müller? La solución salina es solución salina fisiológica, entonces está entre 0.85 a 0.9%. También se puede utilizar el mismo medio, es decir, caldo, pero ya para algunos microorganismos, son algunas excepciones, pero viene todo en el manual del CLSI. Y después, ya que colocamos los unidiscos o los antibióticos en general, ya incubamos de 18 a 24 horas, según el antibiótico. Hay algunos antibióticos que se revisan entre 16 y 18, hay otros antibióticos que se tienen que revisar a las 24 horas, pero todo eso ya está establecido por el CLSI. Ahorita vamos a ver un poquito del manual. Y bueno, este es un ejemplo práctico de cómo se realiza. Entonces ya los disquitos, vamos a medir el diámetro del halo de inhibición. Hasta donde ya no se ve de crecimiento, de ahí a ahí vamos a medir el diámetro. Y se va a comparar con, como les digo, las tablas del CLSI o del EUCAST. Pero el CLSI es el universal. El EUCAST es a nivel de Europa, es válido, aunque no estemos en Europa, sí es válido, pero el CLSI es el universal. Aquí es un ejemplo práctico. Si midió 20 milímetros, la tetraciclina, lo comparamos con los puntos de corte. Entonces, díganme si es sensible, intermedio o resistente. Es sensible, profe. Sensible. Sí. Porque es mayor a 19 milímetros. Es sensible. Exacto, es sensible. Mayor a 19 milímetros, aquí obtuvimos 20, entonces es sensible. Si hubiéramos obtenido entre 15 y 18, se considera intermedio. Comúnmente esta clasificación de intermedio es muy complicado ya meterse a fondo en la interpretación de esto, pero así de manera simple, el intermedio significa muchas veces en que es dependiendo de la dosis, porque ya a nivel de órganos, hay unos órganos que tienen una concentración más alta, otra más baja, ya son cosas de farmacocinética y farmacodinámica, que no nos vamos a meter, no es el objetivo. Entonces aquí un intermedio al médico pues ya le indica más como que es dependiendo de la dosis. ¿Okay? Y resistente, pues bueno, ese no tiene pierde, ni sensible ni resistente tienen pierde, menor o igual a 14. Estos puntos, como les comenté en el video, cambian, pueden cambiar cada año, porque como les digo, ya es emergencia mundial, entonces los puntos de corte de hace 10 años ya no son los mismos para el año actual.
va cambiando, ya se van cambiando. Hay una serie de protocolos muy estrictos y muy largos en donde se determinan los puntos de corte para cada antibiótico. Muchos se han mantenido, muchos otros se cambia el punto de corte, para unos sí hay, para otros no hay. Unos sí hay para microdilución, otros hay para disco. Ahorita vamos a verlo en el manual. ¿Ok? Pero esto, a nivel práctico, esto es lo importante, que sepan ustedes inocular las placas, que sepan cómo se mide y cómo se compara. ¿Ok? Ya si ustedes se quieren meter a investigación y todo, pues ya es pues más a fondo, que pues ahorita no lo vamos a ver, vamos por pasos. Ustedes solamente, lo importante es eso, que sepan inocularlo y que sepan interpretarlo. ¿Sí? Bueno, este es el manual M100 de este instituto, de Clinical and Laboratory Standard Institute. Cada año hay una versión actualizada. Y ahorita les voy a pasar el PDF para que lo vean completito. Aquí les puse un ejemplo solamente de Staphylococcus para explicarles esta tabla. Entonces, en esta tabla podemos ver el antibiótico. Aquí, por ejemplo, daptomicina, gentamicina, citromicina, claritromicina, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos dice las indicaciones para qué especies de Staphylococcus. En este caso dice todas las especies, pero habrá algunos antibióticos que puede decir para cierta especie o probar, pero con otra concentración para otras especies. ¿Okay? Aquí el contenido del disco. Si ven aquí, para daptomicina no hay, para disco solamente, bueno, y acá, perdón, si ven, aquí vemos lo sensible, el SSD, que igual es como que sensible, pero dependiendo de la dosis, también el intermedio, que estos valores pues ya se cambió la definición, y el resistente. También para el MIC, que aquí el MIC es la concentración mínima de inhibición del antibiótico, pero este es para dilución. Entonces aquí es en la zona, el diámetro de la zona, los puntos de corte. Entonces, para difusión en agar se mide en milímetros, que son la zona bueno, los puntos de corte los vemos en este lado. Aquí vamos a ver el contenido del disco. Como les comentaba, para daptomicina no hay establecido discos, no hay. Solamente por microdilución se puede determinar, pero nada más tiene punto de corte de sensible. Ya para otros que es intermedio resistente, pues aún no hay nada establecido. Pero para otros antibióticos, por ejemplo, para citromicina o claritromicina, aquí sí nos dice el contenido del disco, 15 microgramos, 15, acá 30, 5, realmente esto depende del antibiótico al que esté estandarizado. Y aquí nos dice el punto de corte, igual para sensible, mayor o igual a 18, aquí no hay el SSD, para el intermedio de 14 a 17 y para el resistente menor a 13 milímetros. Esto es por dilución y aquí es por la concentración del antibiótico. Esto es por la otra técnica que les comentaba, que es por microdilución, que es la concentración mínima inhibitoria. Pero esto no nos sirve cuando hacemos en agar. Esto es cuando es por dilución. Los puntos de corte en agar se miden milímetros y lo vemos de este lado. ¿Okay? Permítanme compartirles el documento completo para que lo vean. Permítanme unos segunditos. Ok, este es un PDF de ese manual. Esta es la versión del 2020. Tiene un costo, no es gratis, tiene costo. Entonces el laboratorio donde estén, pues debe de afrontar el costo, o si alguien lo compra y se
se los distribuye, pues, bueno, pero sí tiene un costo. Hay varios manuales. Este es solamente para determinar los puntos de corte, realizar las diluciones de los antibióticos, etcétera, etcétera. Hay otro manual que indica ya el procedimiento como tal, pero este es para los puntos de corte. Ok, aquí viene pues los comentarios, todo del manual. Okay. El índice. Aquí en el índice pues nos vamos a otro aquí, si ven lo que dice tablas para grupos de antibióticos, acá la zona, el diámetro y el MIC, los puntos de corte para pseudomonas, enterobacteriales, Acinetobacter, Burkholderia, Stenotrofomonas, no enterobacteriales, Staphylococcus, Enterococcus, etc. No vamos a hallar de todos los microorganismos, son de los más comunes. Por ejemplo, vámonos al de Staphylococcus, que era el que les comentaba. Aquí vienen algunas recomendaciones. Aquí les indica el medio. Aquí el medio para la difusión en agar es el MHA, que es Müller-Hinton agar, siglas en inglés. En dilución es igual, el agar Müller, bueno, pero este es caldo Müller-Hinton, pero con cationes ajustados. Aquí hay que ajustar cationes de calcio o de magnesio, dependiendo del antibiótico. Por ejemplo, para oxacilina se necesita también, aparte de los cationes ajustados, 2% de cloruro de sodio. Aquí algunas notas que para daptomicina, okay, en la incubación 35 grados más menos 2. Para el disco, como les comentaba, de 16 a 18 horas. 24 horas para cefoxitina cuando se realiza en Staphylococcus en general, excluyendo Staphylococcus aureus, Lugdunensis, algunas especies. Para dilución de 16 a 20 horas, 24 horas por oxacilina y vancomicina. Como les comentaba, depende del antibiótico, también depende de la especie. Tienen que fijarse muy bien cómo es que se debe de realizar esta metodología, dependiendo también del grupo o del género al que vamos a probar. Aquí también es recomendable que se utilicen microorganismos control. Estos microorganismos control ya se tiene bien estandarizado cuál es el rango en el que salen. Es decir, si Staphylococcus, por ejemplo, para penicilina, con esta ATCC ya se sabe que siempre va a salir, no sé, por ejemplo, el diámetro del disco siempre va a salir, no sé, de 18 a 20 milímetros, siempre. Si sale menos o sale más, es que algo anda mal y no se realizó bien la técnica. O la técnica está mal realizada, hay contaminación, o la TCC, o hay algún problema con la TCC. Por eso siempre es bueno meter controles de calidad. Y aquí les especifica qué controles de calidad. Para disco, pues se utiliza este número de ATCC de Staphy, de aureus. Para dilución, este otro. ¿Okay? Si nos vamos ya más abajo, pues aquí hay comentarios generales, no los vamos a ver. Ok, bueno, esto es para determinar meticilina, tampoco nos vamos a meter mucho a eso. Okay, y aquí ya vemos la tabla de los antibióticos. Aquí vemos, por ejemplo, el antibiótico oxacilina. Este es para Staphylococcus aureus y Staphylococcus lugdunensis. No tenemos para disco, pero solamente por microdilución se puede determinar la susceptibilidad. ¿Ok? Bueno, aquí arribita. Ya si nos vamos más abajo, aquí vemos que para un disco de 30 microgramos de cefoxitina, utilizado para determinar si es meticilina o no resistente, aquí ya vemos los puntos de corte, y también para la cefoxitina si tenemos el MIC. Entonces, tanto por microdilución como por disco lo podemos obtener. Y bueno, aquí hay algunos comentarios, no los vamos a ver a detalle, pero
Si ustedes les toca hacer esto, sí tienen que leer todo a detalle. Y así nos vamos también para oxacilina, pero aquí para epidermidis, aquí para otras especies. Seguimos con oxacilina, aquí ya cambiamos de antibiótico. Y aquí nos indica cuál es la concentración del disco a usar y los puntos de corte. Y así hay para cada uno de los antibióticos que se prueban para estos microorganismos. ¿Okay? No los vamos a ver a detalle, realmente es complicado ver este documento, más si apenas nos vamos adentrando en el tema, sí es un poquito complicado, pero para fines prácticos y sencillos, el objetivo de esta práctica pues es que vean cómo se realiza el procedimiento correcto para determinar la susceptibilidad por difusión en agar y que sepan comparar, ya que tengan sus resultados, que los puedan comparar con los puntos de corte establecidos. Entonces, los resultados que vienen en el video, como en las otras prácticas, se los voy a poner en una presentación aparte para que ustedes lo puedan tomar y lo puedan poner en su reporte. Perdón. Yo les puse ahí ya lo que midió cada uno de los halos. Ya no tienen que hacerlo ustedes. Lo único que tienen que hacer ustedes es compararlo. Les voy a adjuntar una versión corta de estas tablas. Y lo que van a hacer es comparar. Así como lo hicimos ahorita en el ejemplo, vamos a comparar, por ejemplo, no sé, acitromicina, si le salió 15, si le salió 15 milímetros de halo, ¿cómo lo clasificaríamos? Como intermedio, como intermedio, ¿no? Exactamente, sería intermedio. Claritromicina, si no sale 10 milímetros el halo. Resistente. Resistente. ¿Sí? Y resistente. Y aquí vean la zona del diámetro, ¿okay? En milímetros. Esto es para, esta parte es la de difusión en agar. ¿Okay? Esta es para microdilución. No estamos haciendo microdilución, entonces estos ahorita no les tomen importancia. O bueno, no los tomen a cuenta más bien, no que no sean importantes. Maestra, Ajá. entonces cuando vayamos a poner el resultado, vamos a reportar así de que con tal antibiótico se obtuvo un halo de tantos milímetros y se dice que es resistente o ya dependiendo del resultado, ¿verdad? Exactamente, así es como lo van a hacer. Ok, Es gracias. para tal antibiótico con tantos microgramos, o bueno, la concentración del disco, el halo de inhibición, es decir, los milímetros que se obtuvieron, y la interpretación, si es sensible, si es resistente o si es intermedio. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda para esto? O sea, es muy sencillo nada más revisarlo, pero ¿tienen alguna duda? Profesora, yo nada más una duda. ¿Cuáles dijo que eran las de dilución? Es que mi computadora se está trabando muy feo. Okay, ¿cuáles eran? Perdón. ¿Cuáles? Es que en esta tabla estaba explicando y se está como que trabando en mi pantalla. ¿Cuál era la de...? Ahí creo que ya se puso bien. ¿Cuál era la Sí, ya de se qué? puso bien. ¿Cuál es la de difusión en agar? La difusión en agar. Estas tablas, la que dice S, SSD y IR. Ah, ok, sí, ya la pude ver. Sí, ya vi cómo la No, pues señalan. Sí, es que ahora se está trabando perdón, muy sí. pero ya la pude ver. Muchas gracias. Sí, bueno, las dos dicen, perdón, pero aquí fíjense en los milímetros. La parte de milímetros es la que estamos, porque estamos midiendo el halo. El halo se mide en milímetros. ¿Ok? ¿Alguna Ok. otra duda? Gracias. Sí, de nada. ¿Otra duda que tengan? No, maestra, todo claro. Ok. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad. Espero que todos lo puedan hacer por su internet. Les voy a pasar una página que está muy padre para hacer
Ahorita también las voy a compartir para aquellos que no puedan abrirla. En donde vamos a ver esto ya un poquito más pues práctico, o sea, leer los discos y determinar si es intermedio, sensible o resistente. Ahí les van. Necesitan el ¿qué? Adobe Flash Player o no sé, esas cosas. Ustedes sabrán mejor de eso. Para abrirlo. Ok, como quiera se los voy a compartir para que lo vean. ¿Sí lo pudieron abrir? Yo no, maestra, me dice que está bloqueado. Yo también, Sí. maestra, me parece lo mismo. ¿Pero bloqueado cómo? O sea, se abre la página y me dice Adobe Flash Player está bloqueado. Es que Sí, tienen es que que dejarlo, tienen que habilitarlo, muchachos, porque como es el último año que va a estar el Adobe Flash Player, el Google automáticamente lo bloquea, solamente es de habilitarlo. sí, lo tienen que habilitar. Esa es cosa de su computadora. Pero ¿y cómo lo habilitan? Bueno, no soy experta, Ahí, pues, pero es que donde dice que está bloqueado, solamente le picas y te va a aparecer una ventana a la izquierda, en la parte superior, donde diga bloquear o permitir, ya nomás le pones permitir. sí, en algunos depende del explorador que estén utilizando. Ahí mismo les da la opción si lo quieren habilitar. Ya déjenme ver si a mí se me bloquea para poderlo abrir y que vean, al menos en Google Chrome. Yo utilizo Google Chrome. No, yo ya lo tengo activo, entonces por eso no se me bloquea. Entonces es cuestión de habilitarlo. Es en la computadora. Si no pueden, déjenme, se los comparto como quieran para que lo vean. Sí, maestra, ¿podría compartirlo, por favor? ¿Sí? Miren, aquí está. Esto es lo que deberían de verlo. Es por el Adobe, que a lo mejor no lo pueden, nada más, si lo tienen instalado en su computadora, es de habilitarlo. O sea, en algunos exploradores, no sé, inténtenlo en Google Chrome, ahí en automático me aparece si lo quiero habilitar y ya nada más le doy que sí y me va a aparecer. Ok, pero para los que no puedan, se los muestro aquí en pantalla. Les debe de aparecer. Este es un ejercicio. Aquí viene descripción, el propósito, el mecanismo del antibiograma, el método y la interpretación. Aquí nada más pues tenemos interpretación de resistente, intermedio o susceptible. ¿Sí? Nos vienen los pasos para poder realizar esta actividad, que nada más pues es utilizar la regla virtual para medir la zona de inhibición de cada antibiótico, compararlo con la tabla que ahí viene y pues determinar si es susceptible, intermedio o resistente. ¿Okay? O sea, no es necesario que todos lo abran, sí sería pues lo más recomendable, pero ya es dependiendo de sus equipos si pueden o no abrir esta página. Si no, pues aquí los vemos, solamente era un ejercicio. Okay, y le damos a Start. Aquí viene esta reglita y con esta reglita hay que medir cada uno de los antibióticos. Profe, Primero si ya vamos. terminamos, enviamos captura o algo. Sí, envíenme la captura para ver cómo les fue, si ya lo pudieron realizar. Okay. Vamos a bulear esta imagen. ¿Qué es lo primero que creen que está mal en esa imagen? La distribución de los antibióticos.
Sí, la Sí, está- distribución de los antibióticos están mal acomodados, unos están muy juntos, unos sí tienen buena separación, otros no. ¿Y qué otra cosa ven mal en esa imagen? También los datos que se pusieron. Como que los datos. Por ejemplo, ahí viene E. coli y viene la fecha, pero faltaría especificar. ¿Cómo especificar? Pues el agarre se utilizó. Yo digo que es el inóculo que no está bien distribuido, o sea, dejaron muchos espacios Sí. solos y por eso no se sabe Sí, si es el Huequito. antibiótico, es el crecimiento. Exacto, lo que Sí, les en las comenté. orillas. En las orillas vemos, está bien feo, le faltó inóculo. Miren aquí, bueno, no sé si la imagen esté ahí modificada para poder ver el halo, desconozco, pero si ven, aquí se ve un halo, pero abajo se ve que falta crecimiento. Entonces, muy probablemente esta imagen esté modificada para pues hacer pues el fin práctico, ¿no? Pero los que les comentaba aquí, si nos falta un pedacito de inóculo, no vamos a saber si fue por el antibiótico o si fue porque no se inoculó bien la placa. Entonces aquí no tanto en cuanto a cómo está etiquetado la placa. Que sí le faltan datos, sí, lo recomendable es que tenga datos completos, pero lo principal son las dos cosas que me mencionaron. Uno, el inóculo está muy mal hecho, le faltó, se nota. Y dos, la distribución de los antibióticos está mal, deben de estar más separaditos. Aquí son, creo que exactamente 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, son 12. No sé de qué tamaño sea la placa, pero son hasta 12 en una placa de 15 milímetros y 6 en una de 10. Ok, entonces nada más es medir con la reglita. Espero que la mayoría de ustedes pueda hacer el ejercicio. Ok, por ejemplo, para penicilina, ¿cuál sería su clasificación? Resistente, ¿no? Sí, Pero pues no hay halo. resistente. Si bien no hay halo, pero se considera del tamaño del disco, que son aproximadamente 6 milímetros, porque no sabemos si abajo del disco hay inhibición o no, no sabemos si hay crecimiento, entonces se consideran que son 6 milímetros y sería resistente, porque para penicilina, aquí vemos Staphylococcus aureus y otros, nada más que aquí se bajó un poquito, pero son acá estos, serían resistentes, porque es menor a 13. Ok, para TM, ¿qué significa TM? Trovamicina. Exactamente, trovamicina. Ahí les voy a poner la reglita, mídanlo y díganme, para los que no lo pudieron abrir, si es sensible o resistente a la trovamicina. Es sensible, ¿no? Porque pues, son más de 25, bueno, casi 25 milímetros, lo cual es mayor a 15. Sí, son más o menos, bueno, ahí no se alcanza a ver muy bien dónde termina el crecimiento, pero son como 24, 25. Entonces dicen que trovamicina es sensible y es correcto. ¿Ok? A ver, ¿qué otro antibiótico? La S. ¿Qué es la S? Streptomicina. Streptomicina. Streptomicin. Sí, streptomicina. Entonces, ¿la streptomicina qué es? ¿Sensible, resistente? Bueno, ¿cuánto mide primero? ¿Cuánto mide? Sensible y Como 19 20, ¿no? milímetros. 19, 20. Yo lo veo como en 18. Como 18. Sí. Entre 18 y 19. Ya realmente depende del ojo de cada quien. Cuando está así muy en el límite, está muy, muy difícil determinarlo. Entonces, la S
Es susceptible. Sería susceptible, ¿no? Y dicen que es susceptible. Es decir, mayor a 15 y correcto. Ok. El TMF, el E. ¿Qué es la E? Eritromicina. Ajá. ¿Cuánto mide de halo? 6 Serían milímetros 6 y sería y resistente. sería resistente. Ok. Eritromicina, ante la eritromicina, acá está la E. Dicen que es resistente porque es menor a 13. Y correcto. El CF, ese ya lo hicimos, no. CF, ¿cuánto mide? Como unos 17, 17, 18, ¿no? 17. Sí, yo lo veo también más o menos entre 17 y 18. Está un poquito difícil también porque pues no tenemos la placa hacia la vista. Entonces, ¿qué sería? El CF. Susceptible, ¿no? Susceptible. 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 Sería mayor a 18. Vamos a Es que ver. ahí también Sí. dice mayor o igual. Pues le faltaría abajo la rayita, pero sí. Sí. Sería, si lo vemos en las otras tablas sería mayor o igual o menor o igual. Sí, entonces es 18. Sí, está correcto. La C, ¿qué es la C? Son cloranfenicol. Así es, cloranfenicol. ¿Cuánto mide de halo? Casi 30 Como milímetros. 30, ¿no? 30, 31. Entre 29 y 30, yo lo veo, y más o menos. 29 y 30. La C, cloranfenicol. Entonces, si es menor a 12, intermedio de 13 a 17 y Susceptible. mayor a 18, susceptible. Sí, Entonces, susceptible. correcto. TE, este ya lo hicimos, ¿no? No, tetraciclina. tetraciclina. Ok, déjenme les pongo la reglita. ¿Cuánto mide la tetraciclina? Como Como 18. 17, 18. 18, 17. Más o menos, sí, como 18. Entonces, ¿cómo lo clasificaríamos? Como intermediario. Intermedio. Bien, vamos a ver, sí, Intermedio. porque es entre 15 y 18. Ok, sigue oxacilina o X. ¿Cuánto mide? 6. 6 Ok, porque es el tamaño del y disco. sería resistente. Resistente. La S es no, ¿qué era? OX, oxacilina. 6, entonces es menor a 10 y se considera resistente. AMC, ¿qué es la AMC? Amoxicilina. Ok, ¿cuánto mide de halo? No, Como Como 12. 10 o 11, ¿no? 11, 12. Ah, no, sí, como 11. Sí, Ya, más o menos, como 11. Entonces, Resistente. si es menor Resistente. o igual a 13, resistente. De 14 a 17 es intermedio y mayor o igual a 18 es susceptible. Entonces, ¿qué sería? Resistente. Resistente. Sí, porque es menor a 13. Porque es 11 y es menor a 13 resistente, es correcto. CC, ¿qué es el CC? Clindamicina. Ok, ¿este cuánto mide? Como 6. no 6. Ok, mide los 6 milímetros, no vemos halo, entonces sería el tamaño del disco, que son 6. Entonces sería Resistente. resistente. Ok. SXT, ay, no deja moverlo. Ay, se me trabó, perdón. ¿Qué significa SXT? Sulfato de trimetoprim. Trimetoprim sulfametoxazol. Ah, Nada más que aquí no se alcanza a ver bien, dice sulfa. Pero es trimetoprim con sulfametoxazol. Aquí, ¿cuánto mediría el halo? Como 20.
Ahí está difícil, pero como unos 27, 28. Sí, es que Aquí está al lado del otro halo también, por eso Ajá, por está algo eso la complicado. importancia de que tengan una buena separación. A veces tenemos halos que son muy grandes, ya vimos ahorita de 30. A veces tenemos halos muy grandes que se pueden empalmar. Aquí podemos hacer una cosa, si les llega a pasar esto. Bueno, lo primero sería repetirlo para confirmar el Buscar otro resultado. ángulo, ¿no? Y la otra es que se puede medir el radio. En lugar de medir el diámetro, medimos el radio. ¿El radio cuánto sería? Como 14, 14, 13 aprox. Y se Más multiplicaría o menos. casi Entonces, 30 de diámetro. si el radio son 14, 15, lo multiplicamos por 2 para sacar el diámetro, matemáticas básicas, y serían aproximadamente 30. Y si es mayor a 16, pues es susceptible. ¿Okay? De igual forma lo podemos hacer para ciprofloxacino. Si se nos llegan a empalmar mucho los halos, podemos medir el radio y lo multiplicamos por 2 para sacar el diámetro. Aquí son más o menos como 15 igual, si acaso un tantitito más, que no me deja acomodar bien la regla. Por la I más o menos sería el centro del disco. Y como por aquí, sí, entre 14 y 15 sería. Lo multiplicamos por 2 para sacar el diámetro. Entonces tendríamos aproximadamente 30 milímetros. El CIP es ciprofloxacino. Acá está CIP. Mayor a 17, pues ya se considera susceptible. Bueno, ahorita en este caso todos pues lo sacamos bien, pero en dado caso que pongamos uno erróneo, pues nos va a salir la tachita. Pero bueno, todos los pusimos bien. Entonces, bueno, este era el fin de este ejercicio. Lástima que no todos lo pudieron hacer, pero pues se los pude compartir para que vieran. Entonces, así es. En práctica, así es. Tenemos ya nuestro resultado con una placa bien inoculada, con una distribución de los discos bien hecha, que sean suficientemente separados. Y medimos solamente con la reglita. Puede ser con una regla o puede ser con el... ¿Cómo se llama el otro? El vernier, si mal no recuerdo, que es también se utiliza para medir, pero que es... puede ser manual o puede ser digital, un poquito más exacto. Pero si no, pues clásico con la regla. Y ya se da la interpretación y ya eso se le pasa al médico. Y ya el médico decide qué antibióticos se le puede dar al paciente. Ya nosotros, pues no, aunque conozcamos del tema, pues ya no estamos para eso. Solamente nosotros es nuestra labor hacer el procedimiento, se reportan los resultados y ya es cuestión del médico qué antibiótico probar. A veces el médico, si hay una buena comunicación entre laboratorio y médico, el clínico le puede sugerir algunos antibióticos, pero el que debe de recetarlos es el médico. Entonces ya hay sugerencia, no sé, por ejemplo, vamos a simular que un médico nos pidió este antibiograma. Fue a un alumno que no le explicaron bien cómo hacer la técnica, que le salió un poquito mal, pero bueno, dejando eso atrás, ¿qué antibióticos le recomendarían dar al paciente? Bueno, ¿qué antibiótico le recomendarían al médico que le diera al paciente? Cloranfenicol, ciprofloxacina y Trimethoprim, probamicina, streptomicina. Ok. Todos los 6 susceptibles. Estos antibióticos que fueron susceptibles, ¿verdad? Y no se les recomendaría los que fueran resistentes, porque la bacteria, por más antibiótico que le des, le vamos a causar daño al paciente si le damos más de la dosis adecuada,
ya vamos a tener daños hepáticos, renales y otras cosas que no son deseables. Además, desplaza la otra flora, ¿no? Por ejemplo, la flora intestinal o otras bacterias. Ok, bueno, el término ahí correcto ya sería microbiota. Bueno, porque microbiota intestinal. Ajá, microbiota intestinal. Y sí, si son antibióticos de amplio espectro, vamos a barrer con todo y ahí ya vamos a, realmente pues vamos a debilitar al paciente. Entonces los microorganismos también tienen mucha función en el sistema inmune, vamos a debilitar al paciente y también hay algunas condiciones, hay algunos microorganismos, por ejemplo Clostridium difficile. No sé si conozcan la infección que da Clostridium difficile. No sé si hayan escuchado hablar. Sí, es oportunista. Ajá, es una bacteria. ¿Qué características tiene esa bacteria? Si las conocen. Las Clostridium son anaerobias. Ajá. Esporula, ¿no? Ajá, esporula. Y produce toxinas. Ajá, produce toxinas. Entonces, principalmente eso, produce toxinas, es una bacteria esporulada y es anaerobia. Entonces, está en el intestino, se puede proteger por esporas y si causa la infección, causa toxinas que nos da o le da al paciente una diarrea tremenda. Y la mayoría de los patógenos son oportunistas, hay algunos otros que son patógenos verdaderos como Staphylococcus aureus, en este caso es patógeno oportunista y la persona puede contagiarse al ingerir esporas o la célula vegetativa de Clostridium difficile. En el intestino, como tenemos bacterias como microbiota benéfica, por cuestiones pues ¿cómo se le dice? Por cuestión de lucha de nutrientes y todo eso, la bacteria las da de perder y esporula. Entonces las esporas se pueden quedar en el intestino. Si a un paciente se le da un tratamiento con antibióticos y que tenga esta bacteria, ahí nos va a barrer, siempre y cuando sea de amplio espectro, que nos pueda barrer también microbiota. Si les da estos antibióticos, barre microbiota intestinal y ahora tiene oportunidad de germinar la espora y ahora tenemos una infección, aparte de una infección por algo que tuvo o que no necesitaba antibiótico y como quiera se lo dieron, por eso la importancia de racionar bien los antibióticos, una buena administración, y ahora tenemos un caso de Clostridium difficile. Y para quitarlo está muy, muy difícil, por lo mismo se llama así, Clostridium difficile, por lo mismo causa esporas, entonces a veces el tratamiento no es suficiente, uno piensa que ya se recuperó, pero luego tenemos recurrencias, entonces se puede volver a infectar por la misma cepa bacteriana. ¿Y esto por qué? Porque se formó la espora y ahí se quedó en el intestino. Entonces, por eso es muy importante el uso adecuado de los antibióticos. No se pueden tomar y ustedes también estén conscientes. No porque un médico, también lamentablemente en México, muchos médicos recetan antibiótico a lo menso, la verdad. Y hay un pequeño estudio que vi, no sé si solamente fue en un póster que vi de Secretaría de Salud, que organizaron en un encuentro estatal que se hace cada año. No recuerdo exactamente qué universidad, si fue aquí la UNI o si fue la UDEM o alguna o del TEC, no recuerdo, pero se hizo ese pequeño estudio en donde iban con médicos y fingían estar enfermos. Y el médico les recetaba antibióticos aunque no lo necesitaran, aunque fuera un cuadro clínico respiratorio, por ejemplo, que fuera por virus. Y les recetaban antibióticos. Y también otras veces el mismo paciente pidió antibióticos y el médico se los recetó. Entonces, eso está muy mal,
pero se da. Entonces, ustedes que saben del tema y que conocen, no permitan que les den antibióticos si no lo necesitan. ¿Okay? No somos médicos, no lo somos, pero sí conocemos del tema, entonces tengan mucho cuidado con eso. Ustedes conocen los síntomas o características de una enfermedad por virus y otra por bacterias, y si tienen un virus y les quieren dar antibióticos, no lo permitan. O sea, háganse resultados, bueno, vean igual exámenes de laboratorio, cultivos, etcétera, pero no lo permitan, porque eso es lo que nos está llevando a tener o a no tener antibióticos disponibles para tratar infecciones. Creo que a ustedes ya no les tocó. A mí soy, bueno, un poco más grande que ustedes. Creo yo no tengo mucha diferencia. Pero a mí todavía cuando estaba chiquita, tendría, no sé, unos 5 o 7 años, aún podías ir a la farmacia y comprar antibióticos sin receta. Creo que a ustedes ya no les tocó, a lo mejor iban naciendo apenas, pero podías ir a la farmacia y pedir antibióticos y te los vendían. Por eso después de un tiempo para acá se empezó a pedir receta obligatoria para comprar antibióticos. Y aún así, bueno, ya se redujo de que las personas, ay, me duele la cabeza o me duele la garganta y van y se compran antibiótico cuando no lo necesitan. Se redujo un poco, pero también hay médicos que no saben. Hay muchos médicos que no saben y recetan antibióticos cuando no se necesitan. Y eso también está muy mal. Y pues lamentablemente no podemos hacer nada contra eso. Si ya a nivel pues más alto no se regula eso, pues nosotros no podemos hacer nada. Pero sí, como conocedores, como futuros QEPs, sí debemos de tener en claro eso, que no para todas las infecciones se necesitan los antibióticos, solamente cuando son por bacterias o cuando tengamos una coinfección pero con una bacteria. Solamente para eso ocupamos antibióticos. Bueno, quedan 7 minutos. Antes de que nos vayamos, les quiero preguntar si tienen alguna otra duda de esta práctica. Profe, en caso de, por ejemplo, mencionó que esto lo íbamos a ver de todos modos en clases. En caso de que lo veamos hasta después, o sea, que nos vayamos atrasando con el temario, podemos, bueno, está la posibilidad de que cambie la fecha. ¿De qué? De entrega de la práctica. Es que mencionó que también lo íbamos a ver en clase. ¿O con esto ya es suficiente como para la práctica? Con esto es suficiente para la práctica porque realmente nada más es comparar con... En la teoría nada más van a ver para qué sirven los tipos de antibióticos, todo lo teórico. Aquí ya estamos viendo lo práctico, que es cómo realizar la técnica y cómo interpretar el resultado. Entonces, con esto es suficiente para que hagan el reporte. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Entonces, el reporte es para el siguiente miércoles. Igual, pues es una práctica sencilla. Solamente ustedes van a comparar los resultados que yo les estoy dando, lo comparan con las tablas que también se las voy a dar y lo van a interpretar si es sensible, si es resistente. Y pues hasta ahí nada más. Y en la discusión, pues nada más agregan ahí un poco de cómo está la resistencia o la susceptibilidad en las bacterias que probamos, tanto E. coli como Staphylococcus aureus, y cuál es la importancia de hacer esta vigilancia epidemiológica o bueno, esta farmacovigilancia de los antibióticos. Está sencilla la práctica, la discusión también, no tienen que poner mucho. La importancia, cómo está resistencia, investiguen cómo están en resistencia estas bacterias y pues comparen los resultados con lo que encuentren, artículos o los reportes que encuentren y pues ya, es todo lo que tienen que hacer. Está sencillo. ¿Okay? ¿Alguna otra duda?
No, maestra, ninguna. Yo, maestra, nada más, el video del procedimiento lo voy a pasar, ¿verdad? Es que mi computadora se Yo trabó y... compañero, yo estoy grabando las clases y las subo a YouTube. Si quieres, luego te paso el link de mi canal para que las veas. Sí, Eden, muchas gracias. Ah, perfecto, muchas gracias. Muchas Pues gracias. como quiera Suscríbanse a su canal. la grabación queda aquí, no es necesario subirla a... Es que la grabación de aquí, maestra, se tiene que descargar y pues, pues me imagino que muchos se les va a trabar por lo mismo, de que como se tarda y todo eso, y pues en YouTube pues nada más la reproducen. Bueno, eso sí, nada más que ya por cuestiones de la escuela, no sé si eso sea permitido, porque pues realmente ya se estaría, o sea, que nada más se comparta con ustedes mismos, que otras Eso sí, personas maestra. ajenas no. Es que, bueno, aparte que obviamente pues no los monetizo y pues no están generando nada. Sí, entonces nada más que quede entre nosotros, por así decirlo, porque también hay por parte de Microsoft y la escuela hay problemas por eso de las grabaciones. Por eso de un tiempo para acá ya nos empezaron a dejar las grabaciones ahí y se tenían que descargar por cuestiones de la universidad y por Microsoft y cosas de esas de difundir las clases y esas cosas, para que tengan cuidado, más que nada. Digo, por mí no hay problema, pero para que tengan cuidado. Que nada más Profesora, entre ustedes se los pasen. perdón. Como Ajá. quiera, nos podría pasar los videos que nos proporciona de usted en el laboratorio. Es que a